en el siglo VI. Su nombre en griego significa Santa Sabiduría. Es un edificio de grandes proporciones y aspecto exterior, austerio, austero, mientras que el interior estaba recubierto por ricos mosaicos. A partir del siglo XV, cuando Constantinopla fue conquistada por sus turcos, la basílica se convirtió en mezquita. Se le añadieron cuatro minaretes y el inferior fue decorado con caligrafías árabes. Listo. A ver. Fue construida también entre el año 532 y 537 por orden del emperador. Su edificio estaba construido en el siglo IV durante el reino de Justiniano I. Un ratito. Buenos días, sí, más tarde envío lo que es la plataforma, ¿ya? La arquitectura combina una planta de tres naves con una central que domina el espacio. Mosaicos, el interior estaba decorado con mosaicos bizantinos, algunos de los cuales aún pueden verse. Y su interior en vasto con columnas y una gran iluminación natural. La iglesia bizantina sirvió como una catedral oriental del Imperio bizantino desde su construcción hasta el año 1453. Tras la conquista de Constantinopla, en el año 1453 se convirtió en una mezquita y se le agregaron minaretes. Origen y expansión del cristianismo. El cristianismo surgió en el siglo I con sus raíces en el judaísmo. Su expansión fue gradual, impulsada por la prédica de los apóstoles, que los llevó a dispararse a evangelizar otras regiones. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV y luego se expandió en todo el mundo. Meli, ¿puedes continuar con las dos primeras estrofas? Contexto histórico y geográfico. La religión cristiana surgió en el contexto de la dominación romana del mundo mediterráneo, incluyendo el reino de Judea o Israel y Palestina. Fue en el año 63, antes de la área común en el Imperio Romano anexeo ese reino de región judía como provincia mantuvo reyes judíos que se incorporaron a la buro- burocracia, romana. Como con el resto de territorios dominados, los judíos eran obligados a pagar impuestos al emperador y a venerario como ser divino. Como los establecía la costumbre romana, la carga económica e idolatría que iba en contra del precepto de la ley de Moisés. El Señor de tu Dios es solamente uno. Generó descontento entre los judíos que al ser monoteístas rechazaban el peli- politeísmo romano. Amanda, con el último párrafo. El origen histórico. Grupos judíos, como los celotes, llevaron a cabo una lucha violenta contra la dominación romana.
ejecutaron revueltas que eran sofocadas por el ejército romano. Entre los castigos se encontraba la crucifixión, método de tortura con frecuencia terminada en la muerte. Ya, el contexto histórico y geográfico habla sobre que son elementos esenciales para comprender cualquier evento o fenómeno. Se refiere al tiempo, las circunstancias sociales, políticas y económicas en las que ocurría un evento, mientras que el contexto geográfico se enfoca en el lugar donde se desarrolló y cómo influye el entorno físico. Ambos contextos son interconectados y ayudan a comprender la causa y efecto de los hechos. Su definición sería que en el conjunto de circunstancias, situaciones y condiciones sociales, políticas y económicas y culturales se caracterizaron un periodo específico de la historia. Su importancia se basa en el contexto histórico, que permite entender, mejorar la razón de ser, la importancia y la relación de evento con su entorno. Uno de los ejemplos sería que para comprender la Revolución Francesa es necesario conocer el texto social, desigualdad, hambre político y monarquía absoluta. Otro ejemplo sería que al estudiar la independencia de las colonias americanas es fundamental analizar el contexto de la colonización española, la lucha por la independencia y los factores que influyeron en el proceso. También lo que nos enseña es que al momento de utilizar las fuentes primarias y secundarias para contextualizar los eventos, realizar comparaciones entre diferentes periodos históricos y fomentar el pensamiento crítico sobre las causas y consecuencias de los eventos. A lo que nos basamos al contexto geográfico, su definición habla que se refiere a la ubicación física, los factores ambientales y las características del territorio donde se desarrolla un evento. La importancia del contexto geográfico ayuda a comprender cómo el entorno influye en el evento y cómo el evento puede afectar el entorno. También hay unos ejemplos sobre el contexto geográfico. De Machala, en la provincia del Oro, Ecuador, es crucial para entender su economía basada en la agricultura, particularmente al banano. El clima de una religión puede influir en la distribución de la población, las actividades económicas y la forma de vida. La geografía de la Amazonía, con su gran diversidad biológica, impacta en la cultura y la economía de las poblaciones locales. Lo que nos enseña también es que utilizar mapas, gráficos y herramientas geográficas para visualizar la ubicación y las características del entorno, relacionar los conceptos geográficos con la vida cotidiana de los estudiantes, fomentar la observación del entorno y la identificación de los factores geográficos que lo caracterizan. Y si hablamos sobre qué relación tiene el contexto histórico y el geográfico, ambos contextos están interconectados y se influyen mutuamente. El contexto histórico puede cambiar el contexto geográfico a través de la acción humana, construcción de infraestructuras. El contexto geográfico puede influir en el desarrollo histórico, desastres naturales y recursos naturales. También es la enseñanza, es importante integrar ambos contextos para promocionar una comprensión más completa de los eventos, que nos enseña a utilizar recursos visuales, mapas, imágenes, videos, promover la discusión y el pensamiento crítico, relacionar los conceptos con la vida cotidiana de los estudiantes, realizar actividades prácticas como investigaciones y proyectos y fomentar la colaboración entre los estudiantes. Meli, ¿qué relación tiene el contexto histórico y el geográfico? Licenciada, disculpe esa
¿Mandé? Disculpe, licenciada, esa parte no la entendí. A ver. La relación que tiene el contexto histórico y el geográfico es que ambos están interconectados y se influyen mutuamente. También pueden cambiar el contexto geográfico a través de la acción humana y también pueden influir en el desarrollo histórico. Ahí entendiste un poquito. Ya, entre el contexto histórico y el contexto geográfico, ambos contextos están interconectados y se influyen mutuamente. Mm, Génesis, ¿qué entendiste sobre qué relación tienen entre el contexto histórico y el geográfico? Los dos están interconectados y que influyen en que pueden influir en muchas cosas. El contexto histórico se basa más en lo que son las fechas y la geografía se basa más en dónde pasan los eventos. Correcto. ¿Qué sería o cómo nosotros podemos entender el contexto histórico geográfico? Que es una noción que apunta a comprender qué rasgos de la sociedad, la política y la economía afectan o influyen en el objeto, obra o evento que se está estudiando. Cuando se habla de contexto histórico, se hace referencia al momento específico de la historia, de la humanidad en que algo ocurrió, es decir, al conjunto de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que eran propias del tiempo o la época que detuvo un lugar al evento. ¿Qué se entiende por contexto geográfico? Se refiere a las ubicaciones físicas o los factores ambientales que influyen en las actividades humanas y los eventos naturales dentro de un área específica. Meli, ¿qué entiendes por contexto geográfico? No, no sabría explicarme, perdón. ¿Qué se entiende por contexto geográfico? Se refiere a las ubicaciones físicas y los factores ambientales. ¿Qué significa el contexto geográfico? Características de una ubicación que describe cómo puede verse afectada por diferentes eventos. Amanda, ¿qué entiendes? ¿Qué significa el contexto geográfico? ¿Dónde se desarrollaron los eventos del contexto histórico? Correcto. ¿Ya estás haciendo las tareas? Sí, A ver, vamos a hablar sobre un ejemplo de un concepto geográfico. Esto incluye lo que son ríos, mapas, pueblo y transporte. Estos suelen describirse como conceptos sustantivos, la esencia de la geografía que los estudiantes están aprendiendo para comprender plenamente el significado de un concepto. El estudiante suele necesitar y explorar varios ejemplos. Meli, ahora sí, ¿estás escuchando? ¿Cuál es un ¿Mandé? ejemplo de un concepto geográfico que incluye? Incluyen lo que son ríos, pueblos. Génesis. Que Incluye todo lo que abarca la de la geografía, lo que sale como digamos en el mapa. Correcto.
Ya esa que está ahí me la anotan como tarea en clase, ¿ya? Ponen tarea en clase, no sé si les hace más fácil poner clase 5 o semana 2 clase uno. Ponen la fecha de hoy y ponen cuál es un ejemplo de un concepto geográfico. Entonces solo van a poner que los conceptos comunes influyen lo que son ríos, mapas, pueblo y transporte. Ya. Ahora, ¿cómo influye lo que es el concepto geográfico? Un segundo. Ya notaron eso también como pregunta, ¿cómo influye el contexto geográfico? Ponen que desempeña un papel fundamental en la configuración, desempeña un papel fundamental en la configuración de las culturas alrededor del mundo. Influye directamente en las costumbres, tradiciones y formas de vida en las sociedades. Influye directamente en las costumbres, tradiciones y formas de vida en las sociedades. Ya para la siguiente clase que vayamos a tener, déjenme ver, 45, 11, 30. Necesito que me expongan sobre el origen y expansión del cristianismo. Necesito que hagan una exposición sobre el origen y expansión del cristianismo, las personas que están ahorita, que es Amanda, Génesis, Meli y Michael. Algo que dure más o menos unos 3 minutos o hasta 5, no mucho. No tenemos que hacer carteles ni nada del estilo, así ¿Cómo? que si no tenemos que hacer carteles o cosas así. Sí, por eso. O si no, no hay problema. Lo importante es que expongan el tema sobre el origen y la expansión del cristianismo.
Y ahora voy a dejar de grabar porque necesito preguntarles algo.